Tiene hacia Dios. Amén. ¿Cuál es tu concepto que tú tienes hacia Dios? Hermana Patricia, ¿qué concepto tú tienes del Dios que tú sirves? Debe ser omnipresente, poderoso, Amén. Hermano José Boque, ¿usted qué concepto te tiene de Dios que te alaba y sirve usted? Todos sabemos que Dios es grande, pero para mí Dios es maravilloso, que es el ser supremo que es sobre la tierra. Amén. Amén. Santo sea el Señor. Todos tenemos un concepto hacia Dios. Pero dice, hermano, ¿cuál es su concepto que tiene hacia Dios? Dios omnipotente, sanador, restaurador. Amén. Y pastor, ¿qué concepto te tiene del Dios que te sirve, del Dios que le sacó de tantos testimonios que te da? Amén. que Dios es soberano. Amén. Esa es la palabra que quería escuchar. ¿Por qué Dios es soberano? Amén. Ahora esta pregunta a ustedes como auditorio. ¿Por qué es el Dios soberano? Porque el Dios soberano que nosotros tenemos se mueve en todas las áreas. Porque Él es omnipotente y Él se mueve en el lugar que quiere. Él sabe si en ese momento estamos en un momento de tribulación, de tristeza, clamamos al Señor, su omnipresencia, su omnipotencia, Él está en ese momento escuchándonos a nosotros. Porque su soberanía se mueve a través de la gloria de su presencia y comienza a ministrar sobre las personas que aún no piensan que Dios está en ese lugar. ¿Cuánto le da gloria a esa parte del Señor? Porque su soberanía es mucho más allá que su propia presencia. Su soberanía pasa más que allá que el amor que tiene sobre Dios, sobre nosotros como humanos. Pasa mucho más allá. Porque su soberanía repasa sobre todo aquello. Y por su soberanía nosotros podemos entender del Dios que alabamos nosotros. Que el Dios que es cuán grande es el Señor, cuán poderoso es el Señor, cuán ese es su nombre, su poder, que dice la Biblia que su nombre no tiene fin. Porque delante de su presencia, del Señor que estamos, nosotros somos finitos delante de Él. Porque si nosotros queremos alcanzar su conocimiento, no le podemos alcanzar porque su conocimiento es mucho más alto que los cielos. Amén. Por eso dicen los apóstoles cuando dicen en su momento en el 4:24, donde dice, Hechos 4:24 dice la Biblia, dice la Biblia, y ellos, de leer la palabra de Dios, contra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios, dice, y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ella. ¿Por qué muchas veces no queremos alabar el nombre del Señor? ¿Por qué? Porque si decimos que es el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, el Dios que nos sacó de esa esclavitud, donde vivimos mucho tiempo controlados por Satanás y diciendo Satanás la suya, ¿y por qué nosotros no venimos a venir a esa puerta a adorar al Señor con acción de gracia? Porque dice la Biblia, si nosotros no venimos así, es porque nos falta algo a nosotros. Nos falta más de buscar de su presencia. Nos falta más de nosotros entrar nomás en la reclama del don del Maestro a su nombre. Porque muchas veces a nosotros nos hace falta ese concepto sobre Dios. Muchas veces tenemos un pobre concepto del Creador en su nombre. Porque cuando tenemos ese poderoso encuentro con el Señor, nosotros lo podemos a través de esta palabra inspirada por el autor de autores, de siglo, de eternidad y sobre eternidad. Todo lo que está escrito en este libro, que es el libro sagrado, este libro, todas las cosas que está aquí, Dios las tenía predestinadas en todo el futuro, porque Dios las escribió para encargarse a cada uno de nosotros, para nosotros poder entender
¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Dios lo conocemos por medio que nosotros estudiamos la palabra de Dios. Dios lo conocemos cuando nosotros nos metemos en oración. Dios lo conocemos cuando estamos sometiéndonos a través de un ayuno, a través de ese arrepentimiento, a través de ese momento de aflicción. Ahí estamos conociendo el Dios que nosotros alabamos. Ese momento que si tus hijos no están ahí, no están aquí, cree en el Dios que tú estás sirviendo. No tengas un pobre concepto de Dios, sino enriquécete del conocimiento que Dios nos dará a cada uno de nosotros. Pero lo que tú tienes en tu mano, que cada día tú la escudriñas, y la lees, y la meditas, y la cada día te pones por poner obra, ella es el aliento de Dios, es la voz de Dios, el que nos está hablando a cada uno día a día tras día. Pero ¿qué pasa? Que el pueblo de Dios no quiere escuchar la voz del Creador. ¿Por qué? Porque tenemos muchas veces un pobre concepto de aquel que nos salvó, de aquel que nos sacó de esa tiniebla que vivimos antes. De aquel momento nosotros estamos enredados sobre las placeres del pecado, sobre las placeres de este mundo. Pero es el Dios que nos sacó por su soberanía, por su presencia, lo arrancó y lo trajo a su amor. ¿Qué pasa con la iglesia? Que no se centra en la visión de aquel que nos llamó, cuando no éramos nada, cuando éramos viles, cuando éramos despreciados, cuando en el mundo éramos azotados, pero Él nos llamó para su gloria, su nombre. Porque muchas veces la iglesia renega con Dios. Porque muchas veces comenzamos a renegar de aquel que nos llamó a nosotros. ¿Por qué comienza muchas veces a dar a la espalda a aquel que muchas veces nos está llamando, a aquel que muchas veces nos está diciendo, hijo mío o hija mía, ven? ¿Por qué? Porque muchas veces, como dice si leemos el contexto bíblico, dice que estos varones vivían momentos, en la iglesia primitiva vivía ese tiempo, un momento que no querían que yo predicara el Evangelio. Cuando ellos lanzan esa palabra de promesa de parte del Señor, diciendo, Señor, tú eres el soberano, Señor. En los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, tú eres el Señor. Si decimos nosotros que aquel que vive en nosotros es mucho más poderoso, ¿por qué nosotros muchas veces no nos sometamos cuando se dice el Señor, quiero un sacrificio vivo de parte de ti? ¿Por qué no queremos dar ese sacrificio de parte de Dios? ¿Por qué no queremos dar ese caminar, ese paso de definitivamente decidido creerle a Dios, a su nombre? Esa palabra, este verso sobre el concepto de quién es Dios, Dios me ha estado trayendo hace mucho tiempo. Porque muchas veces, a través de nosotros la iglesia entienda el concepto de Dios, podemos vivir una vida consagrada a Dios. Pero si tenemos un pobre concepto de Dios, vamos a vivir como estamos viviendo hoy en día, dormido espiritual, haciendo un importísimo, jugando con Dios, haciendo lo que nosotros queremos, diciendo, Dios no me ve. Como dice la Biblia, que sus ojos, su presencia, su omnipresencia, su omnisciencia está en todo lugar. Aún está escudriñando lo que tú estás pensando en estos momentos. Amén. Aún lo que en todo momento estás pensando, Dios está escudriñando sus corazones. Satanás tiene un poder limitado. Un poder que no, para Satanás trasladarse, si Dios está en un momento, una persona está clamando allá, Satanás tiene que correr a Tesimoto para irte a buscar allá. ¿Por qué? Porque Él no es omnisciente, no es omnipresente, Él no es omnipotente, Él es su poder, es ilimitado. El único omnipotente es el Dios Todopoderoso. El único omnisciente, el único que tiene sus atributos morales, que le dio a nosotros como ser humano. ¿Cuáles son sus atributos morales? De ser un ser amoroso, de tener eso nosotros
tener eso, porque los ángeles no lo pudieron tener. Nosotros pues somos los privilegiados de tener esa gracia de parte de Dios. ¿Por qué quiere decir? Que su soberanía. Daniel habla mucho de la soberanía de Dios. Daniel habla de todo desde sus inicios hasta el final, del 1 hasta el 12, habla de la soberanía de Dios. Habla de lo cuán grande es Dios. Habla de lo cuán precioso es Dios, lo que hace Dios por su soberanía. Dios no te pide permiso para decir, voy a hacer esto, sino que Dios, su soberanía, lo que dice Él lo hace. No digo un poder humano que diga Dios no lo haga. Si Dios dijo, Él lo va a hacer. Si Dios prometió que tu familia iba a alabar su nombre, Él lo hará. ¿Por qué lo hará? Porque Él es soberano. Porque Él es el Rey de Reyes. Porque Él es el Señor de señores. El cielo y la tierra alaba su nombre. Los árboles alaban su nombre. Por eso dice la Biblia, todo lo que respire, alaben a Jehová. Por eso nosotros cada vez que nos levantamos, todo lo que hacemos nosotros es alabar a Jehová. Por nosotros como cristianos, siempre debemos nosotros ganarle antes que cante el gallo su nombre. Antes que cante el pollo, antes que cante las aves de los cielos. Porque somos creación suya. Y a través de esa creación, Él nos llamó ser hijos de Dios. Porque Dios no quiere que su iglesia viva en una mediocridad espiritual. Dios quiere que viva su iglesia una riqueza espiritual, una riqueza de gloria a su nombre. Porque ese libro, que es el manuscrito, su palabra inspirada, su palabra que transforma las vidas, su palabra que transforma aún el corazón maduro, aún el corazón que no quiere creer en ese Dios que vive por la eternidad. Esa palabra es la que transforma, es la que vivifica, es la que restaura, es la que levanta su nombre. Y si esa es la palabra del Señor, ¿por qué no le creemos la palabra de Dios? A su nombre. ¿Por qué no le creemos? Si es el Señor que aquí hay un gran tesoro que nadie lo ha encontrado sino nosotros, que son tesoros espirituales, tesoros que nos llevarán a la vida eterna, como nosotros debemos caminar hacia el Dios que nosotros estamos sirviendo, hacia el Dios que cada día nosotros nos esforzamos a servirle cada día mejor a su nombre. Por a través de su soberanía trae el conocimiento del Señor. El conocimiento está en la palabra del Señor. Lo que Dios dejó, sus reglamentos morales. Porque Dios dejó también los morales. Dios es un Dios recto, Dios es un Dios justo. Dios lo que dice, Él lo va a hacer. Dios, por eso lo que dice aquí en esta palabra del Señor, desde el Génesis hasta Apocalipsis, estamos viendo ahora los últimos tiempos, cómo la maldad está aumentando, cómo cada día los hogares están siendo destruidos, cómo estamos viendo cada día tantas cosas. Quizá de los antiguos, quizá no vean esto, quizá la tecnología aún, los antiguos no pueden quizá no manipularla, porque dice que hay mucha tecnología para ellos, porque en ese tiempo ellos no tenían esto. Daniel dice que a pesar de los tiempos, la tecnología avanzará. Por su iglesia, la iglesia que Jesús pagó con precio de sangre, Jesús quiere que su iglesia en todo tiempo sea creyendo aquel soberano, aquel que vive por la eternidad, aquel que no muda los tiempos, aquel que cada día está escudriñando nuestros corazones, aquel que dice cada día enderezando nuestro camino a su nombre. Por eso es soberanía, que en las huestes celestiales no puede pasar eso. Es su poder grande, su misericordia, su amor, su majestad. El Todopoderoso, en lo que quiere, Él lo hace. Si en este momento el Señor quiere darte algo, si lo que hace el Señor te lo da ahorita mismo. Porque el Señor quiere que nosotros como iglesia
iglesia cada día estemos clamando al Señor, que cada día nosotros le creamos más a Dios. Que no sea esta iglesia solamente como estamos viendo las sillas así, amados hermanos. Pero aquellos que tienen así, vemos así, es porque tienen un poder concepto de Dios a su nombre. Muchos quizá, algunos trabajando, serán justificados de parte de Dios. Pero otros están haciendo otras cosas, no de las cosas del Señor, sino haciendo otras cosas que no le agradan al Señor. El Señor cada día manda como nosotros siendo sus hijos, nos manda que nosotros vivamos en santidad, que vivamos en gratitud. Y a través de esa gratitud, a través de ella. Ella es la que te hace enderezar. Ella es la que te hace caminar en ese diseño que Dios tiene predestinado para cada uno de nosotros a su nombre. Cuando nosotros tenemos ese rico concepto de Dios, cuando venimos nosotros, nadie se duerme. Nadie se duerme. En ese momento esa silla es como que quiere saltar como el cordero de la manada, como aquella liebre que quiere saltar de ese lugar, porque no quiere en ese momento estar tan quieto, porque la presencia del Espíritu Santo que ha sellado sobre su vida no lo deja estar quieto a su nombre. Aleluya. Dice el Señor en su palabra. Dice que alzaron su voz. Alzaron ellos su voz. Dijeron su palabra. Cada vez que es un momento, dile al Señor en tu oración: tú eres el soberano, Señor. Tú eres el dueño de mi vida, Señor. Sin ti, Señor, nada puedo hacer, Señor. Sin tu presencia, Señor, no vas conmigo, yo no puedo hablar de ti, Señor. Si tú no vas conmigo, Señor, si tu sangre no va conmigo, yo no saldré de mi casa, Señor, porque yo sin ti, sin tu protección, yo no soy nada, Señor. Porque su soberanía trae su presencia. Su soberanía trae su gloria eterna sobre los hijos de Dios, su nombre. Si un día viste que algo fracasó sobre tu vida, busca la soberanía del Señor. Busca más esa presencia del Señor. Y la presencia del Señor algo hará sobre tu vida. Si tú te involucras más en las cosas del Señor, verás el resultado de parte de Dios. Si te metes al fuego de Dios, gloria viene sobre tu vida. Por lo que dice el Señor en su palabra, que cuando nosotros nos metemos más en la presencia del Señor, vivimos cada día una vida consagrada al Señor. No vamos a ser mezquinos al Señor, sino que vamos a ser dadivosos en la presencia del Señor. No vamos a decir: Señor, 15 minutos te voy a dar, Señor, en su Señor culto. Señor, hoy voy a darte 5 centavos de ofrenda, Señor. 5, 25 centavos de ofrendas al Señor. Es como que tú estés diciendo al Señor que el Dios que tú sirves, el Dios que te sacó de esa inmundicia, de vivir un tiempo, es como que tú estás siendo un Dios limonero. Dios no quiere tu dinero, Dios lo que quiere es que nosotros vivamos en la obediencia del Señor. Que nosotros cada día cumplamos sus mandamientos, su precepto, su estatuto y sus ordenanzas a su nombre. Por la gloria del Señor, muchas veces nosotros decimos: quiero tu gloria sobre mí, Señor, por lo que tú te has dado, para que esa gloria venga sobre ti a su nombre. Y ese momento decía: Señor, lléname de tu Espíritu, Señor, porque no quiero que las sillas vengan sobre mí, Señor. Porque esa palabra, cuando dice el Señor, ¿qué concepto tú tienes del Dios que tú sirves? Es que te hace despertar diciendo: si mi Dios es grande, ¿y por qué si es el Dios grande que tú sirves? ¿Por qué tú no resaltas su nombre? ¿Por qué tú no glorificas su nombre? ¿Por qué cuando te convoca a una reunión no vienes a alabar su nombre? Aleluya. ¿Por qué no vienes? Y a veces tenemos las cosas que hacer en la mañana y a veces las hacemos a la última hora porque le das oportunidad a Satanás que se te robe la bendición
bendición que el Señor tiene para ti, aleluya. Aleluya. Y cuando te vea, dice, Señor, he perdido el culto, y Satanás se está riendo. Mañana que tú no vayas, mañana te trae la misma trampita. Y mañana, el día siguiente, lo mismo. Viene el tercer día, lo mismo. Tenía uno de sus siervos de Satanás, que bueno, le caíste de cabeza y nunca vas a levantar. Cuando decía, hermano, ven a la iglesia, no, hermano, es que yo voy a mi casa, yo hago ayuno en mi casa, por dice la Biblia, en Crónicas, dice en Crónicas, que este es el lugar donde tú vienes a sacrificar tu ovejita. Amén. Este es el lugar donde Jehová está a sus oídos escuchándote. Este es el lugar donde Jehová está mirando cómo tú vienes. Este es el lugar donde Jehová te mira cuando tú vienes, concentrar cómo tú vienes. Dios te mira cómo tú vienes. Y Dios sabe en su momento, en tu intimidad, qué tú le estás pidiendo. Y cuando tú vienes así, con un pobre concepto de Dios, dice, si yo te doy algo grande, tú lo vas a dejar, hijo mío. Porque tienes un poco concepto de mi nombre, aleluya. Este es el tiempo, mis amados hermanos, de tomar una determinación. Este es el día de tomar una determinación. Dice la Biblia que Jesús vendrá por segunda vez. Y dice que no será, no te avisará el momento que llegará, sino que llegará un momento inesperado, que tú no tienes idea del momento que te llegue. Pero si tú sigues teniendo ese pobre concepto de Dios, yo te digo, mis amados hermanos, con el corazón en la mano, que no podemos quedar. Porque aquel que vive un pobre concepto de Dios, vive como le da la gana, no vive sin temor de Dios. Vive como le da la gana, no se sujeta a sus líderes espirituales, no se sujeta, sino que quiere hacer lo que le da la gana. Lo que le da la gana le hace. Si él va a su casa va a hablar, va a decir de todo, va a decir. Que ese predicador fue esto, que el otro, pero nunca ha escuchado la voz de Dios a través de ese siervo, aleluya. Nunca entendió lo que ese siervo le quiso decir, porque ese siervo a través, para estar aquí para el frente, no sé si haber hecho ayuno, no sé si haber cuántas horas estuvo llorando parte de la presencia del Señor para que le den una palabra de parte de Dios. No sabemos cuántas cosas él ha dejado por sacrificar para traerte cumplir lo que Dios dijo. Digo a Dios porque es un buen número día. Por lo menos los días miércoles es como que los ángeles de Dios solamente están aquí congregados y los convidados están afuera. Y me pregunté, hermano, ¿qué pasó contigo? Y saca miles de excusas. Por Dios, ¿cuántas horas te da, mis amados hermanos? Hago esta pregunta. ¿Cuántas horas Dios te da a ti? ¿Te da 2 horas? ¿Cuántos me ayudan aquí? ¿Cuántas horas Dios te da en el día? ¿Amén? 24 horas del día. ¿Y por qué no le damos, cuando venimos para darle 2 horas, pensamos 1, 2, 3 veces y le robamos el tiempo al Señor? Aleluya. Santo es el Señor. Le comenzamos a robar el tiempo.